Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Más de medio siglo con los dominicanos. Septiembre es un mes que, bueno, distintos acontecimientos se han producido en septiembre, como fue justamente el ciclón San Zenón, allá el 3 de septiembre del año 1930. Pero además hay que recordar que, bajando un poco, en un septiembre fue derrocado el presidente Allende, fue asesinado el presidente Allende. Pero además también el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, esto realmente consternó al mundo. Y ni hablar que, ya como hemos dicho, Camaño pues renunció como presidente en armas el 3 de septiembre del año 1965. Y también García Godoy asume el poder el 25 de septiembre de 1965. Llega Juan Bosch del exilio y en una manifestación en el parque de Rubén Darío, en la George Washington, pues se dieron aquel abrazo histórico que recorrió al mundo. Me van a acusar yo tuve la honra de ser el maestro de ceremonia y por eso aparezco en esa foto que se publicó en todas partes del mundo. Pero uno de los acontecimientos que en República Dominicana pues estremeció a las últimas generaciones fue el de Amin Abel Hasbún, que también fue en septiembre. Justamente el 24 de septiembre fue asesinado Amin Abel Hasbún, uno de los hombres con más futuro político en República Dominicana. Fue asesinado por bestias que valía más Amin Abel Hasbún, no solo más que los que le dispararon, sino que los que planificaron su asesinato. De manera que son algunos de los acontecimientos que se producen en el mes de abril, el mes de septiembre. Por eso lo sacamos a relucir. Y naturalmente hay otros acontecimientos que no pasaríamos mucho rato hablando de los mismos que se produjeron en el mes de septiembre en República Dominicana. Y uno que para mí me toca en lo más profundo de mi ser fue que mi madre nació un 28 de septiembre del año 1916, murió hace 3 años. Es decir, septiembre para mí tiene mucho significado por los acontecimientos políticos, históricos que se han producido en el país y por la muerte de mi querida madre Esperanza Burgos, viuda veloz. Hoy nos honra con su presencia una figura que nosotros queremos, respetamos y admiramos, porque es de los dominicanos con más don de gente que yo he visto, aparte de su extraordinaria capacidad. Ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y otros cargos más. Pero yo creo que el que más lo distinguió a él, independientemente de los cargos, fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Social Cristiano, partido que se fusionara con el Partido Reformista el 2 de marzo del año 1982. Justamente el mismo día que ingresó Jacinto Peinado al Partido Reformista Social Cristiano. De manera que no sé si el amigo Guillermo está de acuerdo con lo que he dicho a nivel político, lo que he dicho de su persona. Y ya dije del ciclón San Zenón, que fue lo que Trujillo aprovechó para salir como el gran salvador en esos momentos cruciales que vivió la República Dominicana. Don Guillermo Carán, quisiéramos, primero después de saludarlo y saludar al pueblo dominicano, pues quisiéramos que usted nos analizara la situación económica que vive el mundo desde hace casi 7 meses, después de que la pandemia pues arropó a todos los continentes y naturalmente no podía quedar República Dominicana, que también ha sido fuertemente afectada. Bueno, es una crisis muy trascendental, muy importante. Algunos la comparan con la Gran Depresión de los años 30. Yo creo que y otros la superan. Yo me inclino por la superación.
sobre todo porque los orígenes de la crisis no están como tan claros de dónde proviene el virus que originó la pandemia sanitaria y en base a cuya administración se ha originado una crisis económica de proporciones elevadísimas, de trascendencia elevadísimas. Y en ese sentido pienso que el mundo entero está en una situación crítica que por supuesto no encontró el mundo en paz, no encontró el mundo ordenado, encontró un mundo con amenazas de guerra, con tambores de guerra, ecológicas, económicas, políticas, por predominio de polarización en la economía mundial. Y todo ello, por supuesto, ha impedido que el organismo más llamado a poner orden sanitario y económico ante esta crisis, que es las Naciones Unidas, actúe con el respaldo que las circunstancias ameritan. Fíjate que en la Asamblea de Naciones Unidas que se inauguró la semana pasada, más bien sirvió un foro para la confrontación de los grandes líderes, del presidente Trump, de los presidentes de Rusia y de China, en una actitud de confrontación, no en una actitud de armonía. Claro. Entonces, todo eso dificulta, no se sabe el origen de la pandemia, no se saben las terapias. Bueno, ya en materia de las terapias se ha avanzado mucho, pero la prevención todavía se discute la pertinencia o no de la vacuna. Hay competencia en cuanto a la vacuna, en lugar de haber coordinación y concertación para que todos los esfuerzos salgan aunados. Lo que se está es compitiendo cuál sale primero con qué vacuna. Y por supuesto todo el aparato económico está afectado por la merma en la producción, la merma en el comercio, la merma en las condiciones de trabajo. Al faltar las condiciones de trabajo, hay una repercusión de la demanda. Al haber menos demanda, hay menos venta de las empresas. Al haber menos venta de las empresas, las tributaciones, las recaudaciones bajan, porque casi todas las recaudaciones se establecen o a las ventas o a la producción, al consumo o a la producción. Entonces, esto ha creado una demanda financiera muy elevada. Nosotros no somos una excepción. Nosotros los dominicanos seguimos el mismo patrón. Hay una pandemia que comenzó en nuestro caso en el mes de marzo. Las soluciones que se tomaron fueron unas soluciones nerviosas, pudiéramos decir, para utilizar una palabra benigna. El cierre total por mucho tiempo, porque cuando aparece la enfermedad, por supuesto, hay la reacción instintiva es que todo el mundo se recluya. Bueno, eso se explica por un tiempo prudente, pero ha sido demasiado largo. La producción ha mermado, ha habido mucho desempleo, ha habido trabajadores suspendidos, que por supuesto con los suspendidos y el desempleo hay menos compras, menos ventas, menos impuestos, con más gastos, los déficits son mayores. Y todo eso ha repercutido en el futuro dominicano, que en nuestro caso coincidió con unas elecciones que produjo un cambio político de gran trascendencia para la nación. Que en cuanto a la pandemia, yo creo que las elecciones, la campaña, la juramentación, todo eso afectó también. Sí, yo creo que más que todo la campaña, no tanto las elecciones, porque el proceso electoral en este sentido puede considerarse ejemplar, aunque tuvimos experiencias previas desastrosas, pero las previsiones que se tomaron en las elecciones, tanto municipales como nacionales, yo creo que eran suficientemente prudentes para
eliminarla como foco de contagio. No atribuyo a las elecciones la expansión del contagio en República Dominicana. A la campaña electoral sí, y a la actitud de los gobernantes, tanto en oposición como gobernando, sí, porque todavía es, y uno observa a los líderes nacionales, a los gobernantes, cuando que pregonan que haya distanciamiento, que pregonan que no haya aglomeraciones, vemos cómo los gobernantes están fomentando aglomeraciones sin respetar distanciamiento. Claro, usan mascarilla, no quiero decir que la usan bien, porque a veces no la usan adecuadamente, pero lo cierto del caso es que me parece que hay muchas imprudencias que, por supuesto, estimulan o sirven de excusa a las imprudencias sociales y barriales que eso sí favorecen el contagio. Porque si un poblador de barrio ve que su líder está reunido, está fomentando aglomeraciones, está reuniéndose sin prever el distanciamiento que ellos dicen que hay que preservar, obviamente lo hace y lo incumplen e incumplen con más fuerza. Entonces, eso sí sucedió en la campaña, sucedió en el gobierno y sigue sucediendo. ¿Usted cree que las grandes potencias han estado politizando, en este caso, la pandemia con respecto a la creación de la vacuna? Yo creo que el ingrediente de politización ha estado presente en toda la acción de todos los gobiernos. Creo que por un lado hay un nerviosismo. Incluyendo República Dominicana. Claro. Hay un nerviosismo que lleva a una torpeza en el accionar y también en las soluciones. Se quiere sacar provecho político a la crisis. Fíjate que la parte más elemental, que es las informaciones, han sido objeto de críticas por parte de manipulaciones. Entonces, me parece que durante la campaña electoral, recuérdate que mientras se observó que se exigía, por ejemplo, el cumplimiento de la cuarentena para los opositores, el candidato oficialista desempeñaba su labor y además la maquinaria oficialista desarrollaba proselitismos a escondidas y en voz baja. Aquellas cajitas en las madrugadas similares a los cocuyos que se le calificó, como se calificó al primer gobierno de Leonel Fernández en el año 1996, volvieron a observarse. Entonces yo creo que ahí hubo también manipulación política. La excusa también de la crisis para no hacer lo que hay que hacer se observa. Por ejemplo, yo pienso que una de las cosas, quizás me estoy adelantando a preguntas que tú tienes en agenda futura, pero una de las cosas que yo veo que es prioritaria para la República Dominicana en estos momentos es una reforma tributaria, una reforma fiscal, para que estimule la producción, para que equilibre las finanzas públicas, para que estimule la generación de puestos de trabajo. Bueno, usted habló de ese aspecto, en ese aspecto. Sí, pero también hay funcionarios y hay economistas que dicen que en las condiciones actuales de la crisis no hay condiciones para abordar una reforma fiscal, cuando yo creo que es todo lo contrario, porque tú y yo que tenemos una edad respetable, y respetable, sabemos que las grandes soluciones, las grandes crisis inspiran grandes soluciones, incluso grandes liderazgos. Tú dijiste en la introducción del programa que Trujillo cimentó su poder y su liderazgo con las huellas del ciclón San Zenón. Claro. Y las grandes crisis y los grandes desafíos son lo que hace surgir los liderazgos fuertes. Y yo creo que precisamente ahora, porque hay crisis, es que tenemos que reconstruir todo el sistema que ha demostrado que el ordenamiento económico-social que estamos viviendo ha demostrado que tiene mucho que desear. Por ejemplo, te voy a poner un caso ilustrador.
el ordenamiento territorial, nuestros barrios, la excesiva urbanización, la migración rural urbana. Ahora estamos viendo las consecuencias, porque nosotros tenemos barrios hacinados, barrios donde la gente vive en piezas que tienen 4x4 y ahí viven familias. Ahí no hay forma posible de observar el distanciamiento recomendado, de que el mínimo es 1,80 o 2 metros, pero también hay quienes dicen que debe ser 4 metros, cuando la pieza tiene un 4x4, en el mejor de los casos. Nuestros barrios, las calles son estrechísimas. Si es que hay calles, si lo que hay no son caminos o callejones, y enfrente de separado por el camino, por los callejones, hay menos de 4 metros. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir, cómo se puede justificar la solución del problema pandémico a que la gente conserve distanciamiento cuando viven en una forma que están violando el distanciamiento? Verdaderos tugurios, lugares donde hay una ranchería, por llamarle de alguna manera, y tienen un solo retrete o una letrina para 10 familias. Los servicios y la promiscuidad. El otro ingrediente que también surge a flote es la falta de ordenamiento macroterritorial de nuestros centros urbanos. Por ejemplo, el problema de transporte es el más difícil, a mi juicio, que hay que resolver, porque tú no puedes ni postular por el transporte masivo, porque ya en lo masivo hay aglomeración, como tampoco puedes postular porque cada quien tenga su carrito. Claro. Hay que buscar una solución que es un desafío a la inteligencia humana. Ahora, ¿por qué hay tanta necesidad de transporte en nuestras ciudades, en Santo Domingo, en Santiago, en San Pedro, en La Romana? Porque los centros de trabajo, los focos generadores de transporte, que son, por ejemplo, los centros de trabajo de servicios, las industrias, las oficinas, las empresas, no han guardado una relación con los centros de residencia, con las viviendas. Entonces se crea lo que en la ingeniería urbana se llama fricción espacial. O sea, hay mucho movimiento. ¿Tú te imaginas que si nosotros hubiéramos previsto que las industrias se localizaran en sitios donde, en los alrededores o en el centro de donde viven sus trabajadores, o que los trabajadores vivan cerca de las industrias, o que las industrias se instalen cerca de sus trabajadores, que sea el centro? Tú recuerdas el concepto de por qué se le llama a los ingenios azucareros central azucarero. Claro. Se localizaban en el centro donde estaba la caña. Claro. En este caso no estamos hablando de la caña, estamos hablando de que las industrias, las oficinas públicas, las empresas, y reordenar eso es un proceso muy complicado, pero estamos pagando las consecuencias. Algunas disposiciones son fáciles. Por ejemplo, las oficinas del gobierno pudieran reubicarse en función de los centros de trabajo de donde viven sus trabajadores, sus empleados, y ahí reducir un poco de fricción espacial. O proporcionarle transporte, sobre todo a los trabajadores. Pero ya estamos entrando en el transporte masivo y ahí hay aglomeración. Claro. Entonces, es un problema muy serio, de manera que todo eso se ha desnudado en esta circunstancia. O sea, cambiar todo eso implica una reingeniería de la vida, una reingeniería de nuestra economía, de nuestra vida social, de nuestro ordenamiento territorial. El problema ambiental, igualmente, tú citaste el caso de muchas viviendas que tienen un solo retrete, una sola letrina, que ni siquiera es un sanitario, porque no tienen agua. Cuando yo oigo que para prevenir el virus hay que lavarse las manos por 20 segundos, pero ¿cuánta gente aquí no tiene oportunidad de abrir una llave y lavarse las manos por 20 segundos? Ni una sola vez. Estamos cosechando las consecuencias de un desordenado ambiente urbano, rural, social y económico,
que tenemos que cambiarlo. Entonces, en la vida hay que hacer una reingeniería. Y para eso hay que también hacer una reingeniería fiscal, que es la que yo creo que debe abordarse ahora preferiblemente en los primeros días del gobierno, porque habrá medidas costosas y dolorosas que hacer en esa reforma fiscal, en esa reingeniería fiscal. Esta burocracia no puede seguir como está. Este régimen de subsidio no puede seguir como está. Y todo eso va a conllevar medidas enérgicas, ajustes enérgicos que pueden provocar inconformidades en determinados sectores de los sociales. Afortunadamente, el presidente Abinader la semana antepasada tocó unas puertas con los líderes políticos para iniciar un proceso de concertación social. Yo abrigo la esperanza de que no se quede en tocado de puertas, sino que las puertas se abran de par en par. Bueno, la situación del país en estos momentos ha cambiado un poco del punto de vista de la pandemia. Sin embargo, a partir ya de mañana lunes, pues se van a abrir un poco más. El toque de queda será a partir de las 9 de la noche. Yo siempre he dicho que la pandemia se ha expandido en República Dominicana por varios factores. Uno es la necesidad que tienen muchas personas de salir a las calles a buscar su alimento, a buscar qué hacer, porque no tienen trabajo. No se le incluyó ni se le ha incluido tampoco en quédate en casa, ni la ayuda que ha estado dando el Estado a esas personas. Pero más aún hay otro segmento de la población que es mayúsculamente irresponsable, que sabiendo que esta pandemia mata, pues ellos desafían y salen sin mascarilla a la calle, también a tomar en distintas barras, en distintos lugares. Hay muchas cosas que han contribuido a que se aumente la pandemia en República Dominicana. Y esto es muy lamentable, que no seamos un país de conciencia. Hay países en el mundo donde ya no hay pandemia, claro. Allí se actúa con energía contra aquellos que son capaces de violar la misma, o sea, las medidas que se han tomado. Pausamos por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial, el ingeniero don Guillermo Caran, persona respetada, querida, admirada por el pueblo dominicano, por todos los que lo conocemos en República Dominicana, porque ha sido un hombre de bien y más que un hombre de bien, ha sido un hombre que cuando ha estado en los cargos públicos ha salido más limpio que como entró. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del ingeniero don Guillermo Caran, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y otros cargos más, con capacidad sobrada para ser hasta presidente de la República, pero él parece como que le tiene un poco de temor a eso de ser presidente de la República. No, por lo menos, tal vez no ha llegado el momento en que el país le diga, usted va a ser el presidente de la República. ¿Cuántas personas pues quisiéramos que fuera presidente de la República por todas las prendas morales, humanas que adornan su personalidad? Don Guillermo Caran, hablábamos hace un momento de que se ha querido politizar la pandemia y vemos la lucha que tiene entre China, Rusia, Estados Unidos y otros países más, sobre todo los Estados Unidos, que está en pleno proceso electoral. Es el 3 de noviembre y el presidente Trump pues ha querido, como de lugar, capitalizar al máximo esto. Ha anunciado inclusive que en los próximos días pues habrá una vacuna en los Estados Unidos. No se sabe cuál será la consecuencia de la misma, pero él está en eso. ¿Usted qué opina sobre esta politización que se ha querido hacer con la pandemia? Yo creo que es una reacción un poco natural, lamentablemente. En la vida todo se quiere politizar y eso ciertamente es una desgracia. Pero, por ejemplo, con el mismo tema de la vacuna, te reitero lo que te dije antes.
en lugar de aunar y concertar esfuerzos para sacar una vacuna rápido, las grandes potencias y las naciones que tienen posibilidad de fabricar, de obtener una vacuna, lo que están es compitiendo a ver cuál es que sale primero. Y naturalmente ahí se gasta mucho dinero, se pierde tiempo y esfuerzo. Yo creo que va a seguir en el panorama la lucha por el dominio hegemónico del mundo, que ahora mismo está tripolarizado, porque está Estados Unidos, está Rusia, está China, Europa está en el juego, pero con un mensaje más colectivo, más institucionalizado, porque no es solo Alemania, que es digamos, la locomotora, concibo yo, de la Unión Europea, sino otros países europeos que también participan en las deliberaciones. Pero es una desgracia que se esté compitiendo por la hegemonía de las soluciones sanitarias, que tiene sus repercusiones económicas y geopolíticas. Mira, aquí mismo en República Dominicana, mira cuánta importancia sería dado al hecho de que nosotros el año pasado restablecimos relaciones con China. Incluso se dice que la participación de Estados Unidos en este certamen electoral que acabamos de producir fue incrementada precisamente por ese factor. Y todavía ayer estaba en un programa con un colega tuyo y me hizo una pregunta en ese orden. O sea, todavía está que si es importante mantener relaciones con China en lugar de Estados Unidos. Mi respuesta fue, bueno, ¿y por qué no podemos tener unas relaciones con los dos? ¿Por qué no podemos ganar un indiferente? No podemos decir un enemigo. Esta máxima popular de que es bueno ganar enemigos sin perder amigos. En China no es que era enemiga nuestra, pero era neutral, indiferente. Bueno, ¿por qué no podemos tener un tipo armónico de relaciones? Y eso es nosotros un país pequeño. De manera que entiendo que el mundo, aunque esto que te voy a decir ahora puede lucir a destiempo, puede lucir soñador, pero bueno, las grandes cosas en la humanidad siempre están soñadas antes de ser implementadas. La utopía de Tomás Moro fue concebida como una solución ideal y luego vinieron soluciones reales. Pero lo ideal sería que todas las naciones hiciéramos una especie adoptáramos un régimen de cooperación para superar esta situación sanitaria, económica y social, porque no es solamente aquí que hay mucho desempleo, muchos suspendidos, empresas que han cerrado y que no se saben si van a abrir. No, es en el mundo entero. Y cuando el mundo sufre, como de hecho es un mundo globalizado, nosotros nos perjudicamos. Cuando hoy te decía en un tiempo que cuando Estados Unidos tiene gripe, a nosotros nos dan neumonía. Pero ahora cuando Europa está en crisis, cuando Rusia está en crisis, cuando Canadá está en crisis, cuando Estados Unidos está en crisis, obviamente el flujo turístico se afecta. Las remesas se pueden afectar. Nosotros nos hemos salvado un poco porque parece que muchos dominicanos se han beneficiado de los programas sociales de Estados Unidos y las remesas no han mermado demasiado. Pero el orden internacional el mundo ya es una gran nación. Eso es lo que tenemos que concebir. Lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta a nosotros. Este propio virus, que no se sabe por fin si nació en China o dónde nació, si fueron los chinos que lo crearon. Tampoco se sabe cuándo terminará. Y los chinos dicen que fueron unas tropas norteamericanas. En fin, todo esto lo estamos sufriendo por la lucha por la hegemonía mundial. Claro. Me imagino que usted comparte algo que le voy a presentar
y fueron las declaraciones que emitió el Papa Francisco cuando dice que crece la desigualdad social. Crece la desigualdad social, ha dicho el Papa Francisco. Usted sabe que en República Dominicana hay una desigualdad social increíble. Mucha gente lo ignoran, pero aquí hay personas que yo no sé cómo pueden vivir, cómo subsisten esas personas, producto de la mayúscula desigualdad social que hay, de los pocos que tienen muchos y de los muchos que no tienen absolutamente nada. ¿Usted qué opina? Eso es real. Yo creo que la contradicción social dominicana se ha agudizado en los últimos años. Y pienso que con los gobiernos del PLD. Porque, por ejemplo, a Joaquín Balaguer se le criticó que hizo 300 millonarios. Pero bueno, hizo 300 millonarios, pero ninguno fue del Partido Reformista, ni ninguno fue allegado a él. En el PLD, en lugar de democratizar la distribución de la riqueza, lo que se hizo fue la formación de un nuevo foco de absorción de la riqueza. Entonces, el empresariado tradicional, que muchas veces ellos mismos no lo ven, está ahora confrontándose con un neoempresariado que se originó su riqueza en base al poder político. Entonces, aquel dilema de que si un político se hace empresario, que un empresario se hace político, se dibujó muy bien en el pasado reciente dominicano. Y es verdad, aquí yo no entiendo cómo mucha gente puede vivir con el salario mínimo como está. Y todo ello está determinando una demanda de servicios sociales, de servicios educacionales, está agudizando las contradicciones sociales en República Dominicana. Y sobre todo que los que sabemos, los que tenemos contactos en los barrios marginados, carenciados de nuestro país, sobre todo aquí en la capital de la República, que hay tantos barrios marginados, tantos sectores donde la gente puede tal vez desayunarse, tal vez almorzar a las 12 o tal vez lo dejan todo para la cena. Eso pasa en República Dominicana, aunque mucha gente lo quieran ignorar. En el caso específico de la reforma fiscal que usted planteó, el motivo de nuestra llamada, porque leímos lo que usted dijo y quisiéramos que usted nos adelantara más y cómo podía ser esa reforma. Bueno, yo creo que primero hay que insistir, recordar dos cosas que mucha gente a priori, incluso economistas muy respetados y hasta altos funcionarios del gobierno. Pero por supuesto me siento alentado porque el ministro de Hacienda en un programa reciente en CDN no descartó que aquí haya una reforma fiscal. Pero, ¿qué es una reforma fiscal? Tiene dos patas: los gastos y los ingresos, la política de gastos y la política tributaria que tiene que ver con los ingresos. No es solamente tributos. Y segundo lugar, la reforma tributaria que forma parte de la reforma fiscal no es necesariamente para aumentar impuestos. Como por ejemplo oí de boca de un funcionario del gobierno, economista muy capacitado, que dijo que en las presentes circunstancias económicas y sociales, ¿cómo se le va a hablar al pueblo de aumento de impuestos? Nadie ha hablado de aumento de impuestos. No, se ha hablado de reforma tributaria y en mi mente está todo lo contrario. Es para simplificar el sistema tributario, incluyendo la rebaja de tasas. Porque otra confusión que yo observo en el tema de la reforma tributaria, ya parte de la reforma fiscal, es que hay una confusión entre lo que son tasas y lo que son recaudaciones. O sea, algunas personas asocian indefectiblemente que si tú aumentas o bajas las tasas, en la misma proporción aumenta o bajan las recaudaciones, como si fuera una repercusión directa y lineal. Y no es así, porque estamos bregando con situaciones humanas, económicas y sociales. Y hay factores que entran en juego que no son tan matemáticos o químicos como esa ciencia.
en las ciencias sociales, 2 más 2 no siempre son 4, ni hidrógeno y oxígeno es agua, no. En las ciencias sociales, a veces 2 más 2 son 5, o también puede ser 3. Entonces, ¿cuál es la experiencia reformista al respecto? Que al bajar las tasas, como por ejemplo hicimos en la reforma arancelaria de los años 90, subieron las recaudaciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar la gente no vio las tasas justas, no vio necesidad de evadir declaraciones, no vio necesidad de subvaluar, y las recaudaciones fluyeron con más espontaneidad. Y entonces, a bajar la tasa, hubo una respuesta de los agentes económicos de sincerización en sus declaraciones, no evadían, no subvaluaban, y eso hizo aumentar las recaudaciones. Pero yo creo que aquí se necesita una reforma fiscal para mejorar la calidad del gasto, para simplificar el sistema tributario, incluso en la medida de lo posible reduciendo tasas para que aumenten las recaudaciones y no haya desequilibrio fiscal. Ahora, en las presentes condiciones, no se puede concebir una reforma fiscal únicamente para equilibrar las finanzas públicas, no, sino para crear, ya te dije ahorita, que esta pandemia ha desnudado nuestro desorden ambiental, demoterritorial, económico, las injusticias sociales, no. La reforma que se necesita es para combatir ese gran desorden, además del fiscal. Entonces, ese desorden debe estimular la producción para satisfacer necesidades, el empleo. Aquí teníamos, antes de la pandemia, 265,000 desempleados, ahora se han sumado casi 300. Teníamos 2.600.000 de informales, ahora yo no sé cuántos se han sumado, pero registrado como suspendido en el Ministerio de Trabajo hay cerca de 1 millón de dominicanos. Entonces, es una situación que hay que enfrentarla para fomentar la producción vía la fiscalidad y fomentar la creación de puestos de trabajo. Otro factor que se pierde de vista es cuando los gobiernos, como pasó con el gobierno de Danilo Medina, quería discutir una reforma fiscal solo en su componente de gasto. Pero ¿qué pasa? Perdón, su componente de ingresos. Se retiró del Consejo Económico y Social donde se discutía el pacto fiscal para la reforma, porque no quería que se discutiera en el gasto. Recuerdo que fue en diciembre del 2012. Pero ¿qué pasa? Que el mejor estímulo para que la ciudadanía pague con gusto es un gasto público de calidad. Entonces, por eso hay que mejorar la calidad del gasto. Por eso el gobierno y las fuerzas activas de la sociedad tienen que sentarse a ver si el peso que se está gastando adecuadamente o si se está gastando mal. Ahora que el gobierno ha enarbolado la consigna de la calidad del gasto, la consigna de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Entonces, y finalmente yo pienso que esa reforma fiscal, si se consigue pactada, o sea, reuniendo agentes productivos, productores y trabajadores, puede servir de animador, de levantar la moral o de aprovechar las potencialidades de cooperación, el potencial de cooperación que tiene el pueblo dominicano, que lo demostró en los momentos iniciales de la pandemia. Cuando la pandemia detonó aquí y que el gobierno cerró empresas, los negocios que se inventaron fueron muchísimos. Tú y yo, de hecho, estamos ahora mismo en una modalidad de reingeniería del sistema de comunicación. Claro. Entonces, el pueblo dominicano se inventa cosas, es creativo, tiene mucho potencial de cooperación. Debemos aprovecharlo y oír en el momento de reunirse para pactar la reforma fiscal, oír cuáles son sus puntos de vista para que esto sea mejor, para que la fiscalidad mejore, para que aumenten las tributaciones, pero también con la otra cara de la moneda, que es la mejoría de la calidad del gasto. No hemos hablado de política. Realmente, ¿qué opina usted de la situación de algunos partidos políticos
cómo quedaron el otrora ultrapoderoso Partido Revolucionario Dominicano y también su partido, el Reformista Social Cristiano. ¿Qué le parece a usted en la posición que han quedado ellos, que prácticamente ya han desaparecido? Eso es lo que la gente vislumbra. Bueno, el tablero político se ha reconfortado, ha sufrido una reingeniería. Es bueno observar esto. Los dominicanos votaron y al votar le pidieron al estamento político que implemente una reingeniería del sistema político. Es verdad, los partidos tradicionales quedaron, PRD y el Partido Reformista quedaron muy mal parados. Nosotros estamos ahora mismo en una situación en cierta forma delicada, porque no sabemos cómo va a reaccionar el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRM. Pero si estuviéramos más cerca de unas elecciones, pudiéramos decir que hay una estructura política inestable, porque está inclinado todo girando alrededor de un pensamiento político, que es el pensamiento de Juan Bosch. O sea, el PRM es nieto de Juan Bosch, porque es hijo del PRD, que a su vez fue hijo de Bosch. El PRD es hijo de Bosch. Entonces, del otro lado del pensamiento, no hay ningún espacio. Por eso yo creo que al PRD le va a ser muy difícil competir con el PRM, que es su hijo, con el PLD, que es su rival, y con la Fuerza del Pueblo, que no deja de ser un bisnieto de Bosch, porque se desprendió del PLD, que a su vez se desprendió del PRD. En el caso de los sectores, si tú quieres, llámalos moderados, algunos le llaman conservadores, yo me inclino por la palabra moderada, que son los descendientes de Balaguer, también quedamos mal, pero ahí no tenemos competencia. Ahí depende de nosotros mismos cómo nosotros actuemos. ¿Cuál fue la situación real? La situación real, ¿cuál es del Reformista en estos momentos? ¿En qué lugar quedó? ¿Cuántos votos sacó? Si perdió el 5%, si va a recibir... No, nosotros no sacamos el 5%, nosotros sacamos representación congresional menos que antes, menos regidores, menos síndicos. O sea, ¿no van a recibir lo que la Junta Central Electoral le daba al Partido Reformista? Algunos están discutiendo, pero interpretando sencilla y laxativamente la ley, no. Hemos pasado a categoría de partido minoritario financiero, porque de acuerdo con los resultados electorales, hasta ahora falta la resolución de la Junta y en qué lo justifica, pero el 80% de las asignaciones públicas a los partidos políticos se van a distribuir en partes iguales entre el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. El 20% restante entre todos los demás partidos en función de los votos alcanzados. Partes iguales entre PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Esos tres. Van a ser los partidos ricos ahora. Son los ricos. El resto va a ser pobre. ¿Qué hacía realmente el Reformista con la millonada que recibía mensualmente? Bueno, quizás tú debiste interpretar al tesorero del partido y yo realmente no tengo información que darte al respecto, pero a juzgar por los resultados no fueron bien invertidos. ¿No fueron bien? No fueron bien invertidos. No fueron bien invertidos. Claro, porque si los demás partidos, por ejemplo, el PLD y el PRM, que recibieron parte igual, porque hasta el 2000, hasta las elecciones del 2020, los tres partidos, había 4 partidos mayoritarios: PLD, PRD y Partido Social Cristiano, Reformismo Social Cristiano. Esos eran los 3 partidos, y el PRM. Era el 80% entre los 4. Bueno, ¿quiénes quedaron bien? PRM y PLD. Eso invirtieron bien porque se mantuvieron por encima del 5%.
PRD y Partido Reformista no alcanzamos el 5%. Entonces no invertimos bien los recursos en términos de resultados. Nosotros creemos, es nuestra humilde opinión, de que da mucha pena que dos partidos como el Revolucionario Dominicano, con más de 80 años, ya que fue fundado el 20 de enero del año 1939 en La Habana, Cuba, y fue el otro todopoderoso PRD, ganó varias elecciones, igual que el Partido Reformista, fundado en el año 1964, cayeran estrepitosamente a ser partidos minoritarios en República Dominicana. ¿Con qué calidad pues salen ellos a buscar votos, a buscar a inscribir simpatizantes cuando hay dos partidos que realmente pues de una forma u otra son los que tienen la sartén por el mango? Vuelvo y te dibujo el escenario. O sea, el mercado electoral dominicano, vamos a decir que está segmentado en dos o en tres partes. Bueno, hay un mercado electoral que sigue a los hijos, a los nietos y a los bisnietos de Bosch. Sí. Hay un mercado electoral que debe seguir a la esencia de los sectores moderados, los sectores prudentes, los sectores comedidos de la sociedad dominicana, que la encarnó Joaquín Balaguer. Acuérdate, Joaquín Balaguer en La Paz, que es parte de su consigna. Bueno, y que cuando le preguntaban que si él era de izquierda o de derecha, él decía que yo soy como el corazón, que está a la izquierda pero mirando a la derecha. Entonces, que no hay, que ese centrismo, que no hay en estos momentos un partido que lo encarne, y el más llamado es el partido que Balaguer fundó, y a pesar de que sacamos muy pocos votos con relación a las demandas de ese mercado, pero tú recuerdas que en una encuesta que hizo la Gallup relativamente reciente, hace unos años, el político mejor valorado por la sociedad dominicana fue Joaquín Balaguer. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, mira, vuelvo a la palabra reginería, así como creemos que la sociedad dominicana, creemos que el gobierno dominicano tiene que someterse a una reginería, que el aparato productivo dominicano a una reginería de producción, una reginería ambiental, una reginería de nuestro ordenamiento territorial. Así también los partidos políticos estamos desafiados, y el Partido Reformista es el que está más desafiado y el que más responsabilidad tiene con la nación, porque el mercado potencial del Partido Reformista no es verdad que va a pasar a seguir hijos, nietos y bisnietos del pensamiento de Juan Bosch. Y decimos nosotros, lo hemos dicho muchas veces, y pensar que fue el Partido Reformista con Joaquín Balaguer a la cabeza quien realmente se preocupó por algo que el 90% de los dominicanos ignoran. Tal vez el 10% pues sabe eso. El hombre que se ocupó de crear aquellas famosas de construir aquellas famosas 34 presas, que es justamente por la que hoy hay agua en República Dominicana y sobre todo en el Distrito Nacional. Pero nadie ya recuerda eso, y no fue endeudando el país como han hecho otros gobiernos, fue realmente con recursos propios, que lo hizo el doctor Joaquín Balaguer. Esto hay que reconocérselo, independientemente de que se violaran los derechos humanos, que se mataran gente, pero actuó, pienso yo, que con mucha honradez en cuanto al manejo de los recursos del pueblo dominicano. Esa es mi modesta opinión. Así es, pero el presidente Balaguer fue un transformador en todos los órdenes. Todo el mundo, y yo no creo, no comparto contigo de que la gente se ha olvidado de que las presas las construyó Balaguer. No, la gente sabe, y la gente sabe que todas las construcciones que se han hecho aquí, y todo el mundo sabe que el gran transformador urbano dominicano fue Joaquín Balaguer, pero no solamente fue transformador de la infraestructura física, fue un transformador de la economía.
y de la situación social dominicana. Porque una cosa que es así se olvida, que si hoy estamos más dependientes y hemos sufrido menos por el flujo de divisas, es porque aquí se abrieron las puertas a las zonas francas, al turismo, incluso las remesas durante las administraciones del presidente Balaguer. Porque ¿cómo sale la zona franca? Aquí por la ley de incentivo industrial del año 299. Claro. El turismo, claro, con un funcionario del PRD, el caso de Miolán, acuérdate, y los turistas donde están en la cabeza de Miolán, pero mira ahora cómo está, que la crisis sanitaria paraliza el turismo y mira cuáles son las consecuencias económicas nuestras. E incluso las remesas. Tú dirás, bueno, pero ¿qué hizo Balaguer para atribuirle mérito en la remesa? Te voy a hacer una anécdota. Una vez llegaron una delegación numerosísima de personas, funcionarios del gobierno norteamericano, senadores, funcionarios del Poder Ejecutivo, para plantearle a Balaguer la forma de cómo eliminar la migración ilegal a Estados Unidos. Recuerdo que nos reunimos en el Palacio, después que el presidente, ellos hablaron que la migración ilegal, que eso cuando Balaguer, con esa tranquilidad pasmosa que tenía para responder planteamientos combinatorios y absurdos como ese, digo, pero hay la mejor forma de promover la migración legal, de eliminar la migración ilegal, es convirtiéndola en legal. Flexibilicen ustedes los requisitos para dar las visas legales. Y entonces ya dejarían de ser ilegales. Entonces, eso mismo contribuyó a que se fomentara una colonia de dominicanos. Se estoy hablando de los años 80. Claro. Una colonia de dominicanos que es lo que son lo que están remitiendo remesas, perdóname lo de la redundancia que pudiera haber en esa expresión, para bien de la familia dominicana. Y ten en cuenta que las remesas es el dinero más limpio que llega porque no tiene costo. Claro. Ciertamente se habla del turismo. El turismo produce muchísimos dólares, pero el turismo tiene costos. Claro. La promoción, los vuelos, la inversión en directa extranjera en turismo, los alimentos, el whisky, el vino, todo eso es el dinero que sale. De manera que esos 6, 7, 8 mil millones de dólares que entran en el turismo no son limpios, tienen costos, pero en el caso de las remesas que reciben una proporción similar, ahí no hay gasto. Lo grande es que el dominicano en el exterior envía sus remesas a cambio de nada. Al contrario, es maltratado cuando llega aquí por las autoridades. Brevemente, quisiéramos ya antes de finalizar, su opinión sobre la situación dominico-haitiana, porque hay quienes dicen de que se ha desbordado últimamente en cierta medida la migración haitiana en República Dominicana, dada la penosa situación también que viven ellos. Bueno, tú lo has dicho, la respuesta está en la última frase de tu pregunta. El problema es las condiciones como están ellos. Entonces, Balaguer planteaba en la isla al revés que con Haití nosotros teníamos 3 cosas que hacer. Primero, ayudarlos a ellos a que se institucionalicen y se desarrollen y económicamente, para que crear empleos allá, para que no tengan que buscar la satisfacción de necesidades aquí. Eso es lo primero. Lo segundo es desarrollar proyectos conjuntos, y hay muchas experiencias privadas y públicas que se pueden desarrollar alrededor de la frontera. Por ejemplo, el Grupo M tiene un proyecto que emplea una cantidad de dominico-haitianas enorme en base a legislaciones de estímulos adecuados de Estados Unidos. Entonces, desarrollar proyectos conjuntos de desarrollo. Pero, por supuesto, el tema del control migratorio es imprescindible controlarlo. Y a mí me parece que aquí ha habido una gran confusión en todos los estamentos sociales, entre los direccionales y hasta la población. Y es el confundir nacionalidad con documentación. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si fue el gobernador actual o el gobernador Cuomo, instituyó la documentación para la inmigración ilegal. Lo hizo
legales entre comillas, pero no le dio una nacionalidad, no le concedió la nacionalidad norteamericana. Yo creo que esa experiencia es la válida para el caso dominicano. Nosotros no podemos tener inmigrantes indocumentados, tenemos que documentarlos, pero documentarlos en su condición de migrante, que eso no signifique para nada, ni de derecho para nada a una migración, porque ciertamente nosotros necesitamos la mano de obra haitiana para un grupo de actividades económicas como la construcción y la agricultura. Y nosotros no podemos entrar en una confrontación porque Haití es nuestro segundo mercado económico. Entonces, yo creo que hay que, así como te voy a dar la misma respuesta, así como te dije ahorita que es una pena que el mundo, que el liderazgo mundial está compitiendo y confrontando por la hegemonía mundial, nosotros, y debería paso a una cooperación multilateral. Nosotros deberíamos evitar las confrontaciones con Haití para dar paso a una cooperación bilateral, respetando cada quien los fueros que le corresponden a su propia nacionalidad y a su propia identidad. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, como es natural, vía Zoom, porque realmente es lo que se está usando ahora, habida cuenta de que la pandemia pues nos ha prohibido a los dominicanos que nos respetamos y que nos cuidamos y que cuidamos a los demás a no hacerlo como era costumbre en los canales, en fin. Sin embargo, me preocupa algo ya antes de finalizar, que yo creo que abrir a partir de mañana lunes se va a abrir y el toque de queda se va a llevar hasta las 9 de la noche. Yo creo que habrá un nuevo brote de la pandemia en República Dominicana, porque hay, como dije hace un momento, varias clases en esto. El que tiene que salir a las calles a buscársela, a vender, a hacer lo que sea, el chiripero, el informar, pero además está el irresponsable, el que sabiendo que esto mata, pues sale a la calle sin mascarilla, pensando que con eso está desafiando al gobierno. No sabe que está desafiando a la pandemia y que la pandemia mata. Pero hay además el caso de los que trabajan, que salen muy tarde y se producen esas aglomeraciones en los vehículos, y entonces la policía tiene que actuar en vista de que se está violando el toque de queda. En eso es lo único que yo apoyo, este nuevo toque de queda, esta nueva ampliación de la pandemia, de las medidas, de que sea hasta las 9, porque ya a las 9 todo el mundo debe estar en su casa, ya sea en el transporte público o en el privado. No hay razón después de las 9 para que haya un solo dominicano que esté en la calle, no sea de ultra necesidad, o los que están autorizados a movilizarse. Sí. Si tú puedo opinar sobre eso. Claro. Yo creo, Delcilio, que nosotros tenemos que diagnosticar adecuadamente las causas de la expansión del coronavirus. Por ejemplo, hubo un tiempo donde se decía no se puede reabrir la economía porque se van a expandir los contagios. Cuando la expansión de los contagios era debido a la campaña electoral, a la irresponsabilidad social y a la imprudencia social. Bueno, ahora yo te diría, yo no estoy tan preocupado por las 2 horas de extensión. Yo sí creo que ha sido correcta y acertada y moderada. Yo sí estoy preocupado por otros aspectos. Por ejemplo, por reabrir el turismo, se van a hacer muestras aleatorias. No se va a exigirle a todo el mundo muestras y análisis como otros países han hecho. Tráigame tu PCR, en fin, a todo el mundo, para facilitar el turismo. Acaba incluso el gobierno de adoptar una medida de fomento del turismo interno, fomentando el crédito bancario a tasa cero, igual que la agropecuaria. O sea, está fomentando, el gobierno está fomentando y está dando un mensaje susceptible de confusión en la población, porque si tú siguen con el toque de queda hasta las 9, tú mantienes confinado un sector de la población, está estimulando que se viaje, que hagan turismo interno.
y que el turismo externo no se controle. Yo creo que debemos diagnosticar adecuadamente esto por si sucede el aumento del número de contagios, que no vayamos a atribuírselo a la ampliación del toque de queda, sino que diagnostiquemos adecuadamente a qué se ha debido. Pero usted realmente, ya finalmente, yo sé que usted no es médico, por lo que no puede revivir o por lo que no puede buscar que una persona que esté ya en lecho de muerte, ya prácticamente muerto, reviva. ¿Usted no estaría dispuesto a convertirse en un médico político y tratar de revivir al Partido Reformista Social Cristiano? Bueno, dispuesto estoy y conversé con el presidente del partido para discutir temas específicos y en un momento le pregunté, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y decidimos, naturalmente, esto fue hace un par de semanas, decidimos que hay que darle un poco más de tiempo al gobierno a ver cuál es el perfil y ver cómo diseñemos una línea política programada y organizacional, programática y organizacional, que pueda conducir a la recuperación del Partido Reformista, que tiene un mercado tremendo y que es imprescindible para el perfeccionamiento de la democracia. Yo te dije en una de las preguntas que el mercado político dominicano estaba copado ahora mismo por los hijos, nietos y bisnietos de Juan Bosch, y que los hijos de bisnietos de Joaquín Balaguer estaban desamparados. A mí me parece que Balaguer dijo en una de las elecciones, creo que en la del 88, en la del 98, la democracia dominicana es mejor con un partido reformista fuerte. Hoy día el reformismo ha inclinado el mercado político dominicano hacia el lado de los hijos, nietos y bisnietos de Juan Bosch. Bien, yo no sé si usted ha visto en YouTube, y yo si usted no lo ha visto, le invito a que lo vea, que lo busque, Joaquín Balaguer, Hercilio Veloz. No sé si usted lo ha visto eso. Sí, sí, claro. ¿Usted lo ha visto? Sí, claro. Lo que dijo Balaguer. Claro. ¿Dónde? Y esta pregunta, esto es un simple comentario. ¿Quién hoy les tiende la mano a los reformistas, a eso, que aún siendo maltratados como han sido maltratados y hasta vejados, nadie, absolutamente nadie, le ha quitado de su mente, de su cerebro, el balaguerismo? O sea, dejo esa pregunta en el aire. Sí, muchas gracias. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia una figura que el pueblo quiere, respeta y admira. Es un hombre pacífico, es un hombre pero aparte es un gran trabajador, mayúsculamente preparado para dirigir los destinos nacionales, aunque él realmente nunca ha dado connotación de que quiere ser presidente, de que si no es presidente se muere. No. Exilio. Yo aspiré a la presidencia en el 77 por el partido. ¿Verdad que sí? Y aspiré a la presidencia en el 86. Bueno, pero estaba todavía Joaquín Balaguer y no era tan fácil disputarle a Joaquín Balaguer la presidencia. Pasa que el estilo político contemporáneo no es muy armonioso y compatible con mi forma de ser. Amigos, será pues hasta la próxima. Hercilio Veloz estuvo con ustedes.